Bueno, a ver, 1, 2, 3. Bueno, buenas noches. Esta es la práctica número 2 de Electrónica Digital 2. Lleva por nombre Medición de los Parámetros Eléctricos. Los integrantes de este equipo es Alan Jair Delgado Buendía, Lincer Manuel Salvador Rivera, Víctor Ulises Rendón Galván. Somos de la Brigada 605 del día sábado a la hora V3. Mm, los materiales para esta práctica son, se van a utilizar un Portalab, un osciloscopio, un multímetro, un SN7404, un SN7426, un SN74240, una resistencia de 10 kilo ohms. Objetivo de la práctica. El objetivo de esta práctica es el conocer y diferenciar los tipos de salida que existen en los circuitos digitales, tales como Totem Pole, Open Collect y True State. Procedimiento. 1. Prueba de salida Totem Pole. La salida Totem Pole consiste en un arreglo de dos transistores, donde un transistor se conecta a VCC para surtir corriente cuando la salida sea uno lógico y el otro transistor conectado a tierra para reducir corriente cuando la salida sea un cero lógico, como se muestra en la figura 9. En esta parte se muestra la figura 9 y así debería estar conectado. Para visualizar que una compuerta tenga un circuito totem pole que sí entrega cerca de 5 volts para un 1 lógico y que entregue cerca de 0 volts para un 0 lógico, conecte la salida de la compuerta a un osciloscopio como se muestra en la figura 10. Aquí pues está la figura 10 y así debe estar conectado al osciloscopio. Ahora nos vamos a ir a la simulación. Aquí está. A ver, le damos correr. Abrimos el osciloscopio. Aquí dice que no está en un 0 volts. En la práctica dice que con 0 volts es un 0 lógico. Está en el 0 y en un 1 lógico es 5 volts. Aquí nos marca 5 volts, así que es correcto. Dos. Fuera de salida colector abierto. Para probar esta salida se utiliza un circuito SN7426, que es un paquete de 4 NANDs, que puede soportar hasta 15 volts a la salida. Esta salida solo tiene un arreglo de un solo transistor conectado a tierra, de tal manera que solo puede drenar corriente cuando existe un cero lógico, como se muestra en la figura 11. Aquí está la figura 11 y así debe estar conectado. Para visualizar los voltajes de salida, conecte la salida de la compuerta a un osciloscopio, como se muestra en la figura 12, y visualice que cuando la salida es un cero lógico, el voltaje de este es muy cercano a 0 volts. Y cuando la salida es un 1 lógico, no aparece voltaje, ya que se comporta como alta impedancia. Aquí es la figura 12 y así debe estar conectado al osciloscopio. Y ahora nos vamos a la simulación. En esta parte tenemos la simulación. Le damos a correr, abrimos el osciloscopio. Nos marca 0 volts en 0 lógico. Y la práctica nos dice que en 0 lógico el voltaje es muy cercano a 0 volts, así que es correcto. Y cuando la salida es 1 lógico, no aparece voltaje. A poner 1 lógico, aparece 5 volts, así que es correcto, relativamente correcto.
Para comprobar que la salida realmente es alta impedancia, cuando es un 1 lógico, utilizaremos una resistencia de pull-up conectada a 5 volts, como se muestra en la figura 13, y visualice los voltajes de salida del osciloscopio. Aquí está la figura 13 y aquí en esta parte nos muestra cómo va a ir conectado al osciloscopio. Nuevamente nos vamos a la simulación. Vamos al osciloscopio. En cero lógico nos manda 0 volts. Bueno, aquí solo nos dice que en un uno lógico nos va a dar 5 volts. Y así que por lógica en 0 volts nos va a dar 0 volts. Igual en 0 lógico es 0 volts. Y en uno son 5 volts. A ver, ahorita va a correr. 5 volts, así es que es correcto. Otra aplicación es un circuito donde se requiere voltaje mayor a 5 volts. Un ejemplo de esta capacidad que tiene este tipo de circuito se muestra en la figura 14. Aquí está la figura 14 y nuevamente se nos muestra cómo está conectado el osciloscopio. Así se debería de ver. Nuevamente utilizamos este y otra vez en un 1 lógico nos da 5 volts y en 0 un 0 lógico nos da 0 volts. 3. Prueba de salida Trigger State. Utilizando un circuito SN74240 y conectando el buffer como se muestra en la figura 16, compruebe que podemos tener tres estados diferentes. En la figura 16 se muestra cómo conectarán los dos resistencias de 10 kilos ohms. Este circuito será solamente para visualizar los tres diferentes estados que podemos tener a la salida de la compuerta. Observe que cuando la salida es un 1 lógico, el voltaje es muy cercano a 5 volts. Cuando la salida es un 0 lógico, el voltaje es 0 volts. Y cuando la salida es alta impedancia, el voltaje será aproximadamente 2.5 volts. Aquí es la figura 16. Aquí se muestran las resistencias a los costados y así se debe ir conectado al osciloscopio. Aquí viene la imagen. Y como dice aquí, es solamente para visualizar los tres diferentes estados. A ver, le damos correr. Aquí nos marca que está a 5 volts en un no lógico. Al ponerlo a 0, nos marca 2.5 volts. Y al abrirlo de nuevo, nos marca los tres estados, que, los cuales dicen el reporte, que sería 0 volts, 2.5 y 5 volts. Aquí está. La salida es muy cercano a 5 volts, así lo da. El de 0 volts y 2.5. Así que este último también está logrado correctamente. Y con este último termina la práctica número 2. Y muchas gracias. ¿Cómo cuánto tardé?